Hola, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy realmente es un gran regocijo para nosotros al recibir una vez más al maestro Marcial García, yo diría maestro de maestros, porque realmente para nosotros, por sobre todas las cosas, es importantísimo todo lo que nos vuelca cada vez que viene a nuestro programa. Hoy vamos a hablar de su profesión, vamos a hablar de los niños, esos niños que salen, digamos, de la edad preescolar y entran en primaria. Y allí, para el maestro, yo diría, es una profesión de riesgo el tener a esos niños que luego pasarán a adolescentes, a la juventud, pero es un momento en que son traviesos, en que son muy difíciles de manejar. Por eso, lo primero que queremos preguntarles hoy a Marcial es ¿por qué eligió esta, yo diría, profesión tan dura, tan difícil, tan compleja de maestro? Buenas noches, Marcial. Buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque o uno se dedica a lo que le gusta y en lo que cree, o está haciendo un mal servicio primero a sí mismo y luego a la sociedad. Por lo tanto, pues yo es algo que lo tenía muy claro. Conservo aún algunos cuadernos de mi escuela, la escuela de Ulea, con doña Marucci. Y esa redacción obligatoria de la vuelta de vacaciones, que era ¿qué te gustaría hacer el día de mañana? Yo siempre empezaba igual. Yo cuando sea mayor voy a ser maestro porque me gusta enseñar a los niños. Se ve que yo ya con 8 o 9 años no era un niño. O enfatizaba tanto ya que me ponía en un escalón superior. Por lo tanto, es una cuestión simple y llana de vocación y de devoción. Ahora, evidentemente todo va evolucionando. Alguna vez hablamos de las nuevas tecnologías, por ejemplo, pero muy diferentes. Cuando éramos chicos jugábamos a las canicas en la calle, jugábamos a juegos que hoy en día han desaparecido por completo. Y en lo que se refiere al aprendizaje de los niños allí en primaria, ¿qué diferencias principales encontrás entre aquellas que en nuestra juventud nos daban nuestros maestros y en las que ustedes, los maestros actuales, le dan hoy a los niños? Yo la verdad es que no soy ningún especialista en análisis de sistemas educativos. Yo sé lo que veo y sé lo que pasa y sé lo que yo hago o intento hacer. Entonces, principal problema es que la escuela no se concibe a nivel de la familia, a nivel de la sociedad como debe de concebirse. La escuela es un lugar más, pero el lugar fundamental de la infancia y de la juventud es la casa. La escuela de valores está en la casa. En la escuela pública, las privadas cada una hace según su ideario, pero en la escuela pública lo que se hace o se debe de hacer es enseñar a ser buenos ciudadanos y a ser individuos responsables. Y eso, pues si uno lo tiene claro, la verdad es que no es muy difícil, porque el acceso... Claro, si uno se olvida primero que el material que tiene es un material humano. Tú no estás jugando con ladrillitos del 9 o del 10, perforados, no perforados, de 5 agujeros. Tú estás manejando, tú estás... es que no me gusta la palabra utilizar porque es horrorosa, pero bueno, tú estás ahí, tu material fundamental, tu objetivo fundamental, tu centro fundamental de trabajo es un ser humano, una persona. Un niño es una persona, no es ni una persona mayor, un niño es una persona con 5, con 7, con 9, con 11 años. Por lo tanto, si tu concepto de persona, tu concepto de respeto al individuo no lo tienes claro, porque a lo mejor no tienes claro ni tu propio concepto de individuo, ni tu propio respeto de ese tipo, va a ser muy difícil en la escuela. Una vez conseguido eso y teniéndolo muy claro,
y desde luego el principal componente de la olla, que es la vocación, la escuela es la vida. Yo lo que me estoy planteando ya son los problemas que yo voy a tener de cuando no me dejen ya ir, que es lo que me va a pasar. Entonces, hay dos conceptos fundamentales en la escuela y en todos los niveles donde haya relación humana, que es el concepto de disciplina y el concepto cariño, amor, como le quiera llamar, respeto. Y ese concepto en la escuela es fundamental. El concepto de disciplina no contemplado como una serie de normas cuarteleras, sino disciplina es pues hacer aquello que se debe de hacer en cada momento por autoconvencimiento y por respeto a los demás. Entonces, cuando eso se lleva así, la escuela es muy fácil, además muy divertida, y además un buen maestro es aquel que cada día cuando sale de clase ha aprendido 10, 15, 20 cosas nuevas. Fíjate tú con la experiencia que uno ya lleva después de 41 años de servicio a la causa. Pues el día que tú has salido de la escuela habiendo aprendido eso, ese es el día bueno, el día perfecto. Entonces no entiendo, estamos de acuerdo de que, pero claro, ahí ya habría que contemplar otra serie de cosas. Una profesión donde hay el mayor número de problemas psicológicos por parte de los docentes. Problemas de depresión, problemas de... bueno, 50 cosas. Pero yo creo que lo fundamental en ese caso es la inadaptación, es la falta de vocación. Una palabra que a algunos les suena a convento, les suena... Las cosas buenas no son de ahora, ni de mañana, ni de antes de ayer. Las cosas buenas son cosas buenas y las cosas malas son cosas malas. Y la vocación, que es una palabra que viene del verbo latino voco, que significa ser llamado, es a lo que uno se siente por predisposición natural. Mi vocación es maestro. A lo mejor si hubiese nacido más delgadito, más tal, mi vocación hubiese sido ser torero. Pero mi vocación fue ser maestro, y creo que mientras que el de arriba me siga dando un aliento de vida, voy a sentirme maestro. Eso está muy claro. Ahora, Marcial, todos sabemos que el ser humano prácticamente nace aprendiendo, aprende durante toda su vida, y evidentemente hay tres lugares en los que el ser humano se mueve: su casa, el medio ambiente en el que vive y la escuela a la que concurre para informarse. ¿En qué orden pondrías de prioridad, como importancia, de cuál de las tres es la que realmente importa? Fundamentalmente la casa. La escuela es una continuación de la casa, una suplencia temporal de la casa, pero lo fundamental es la casa. Un niño donde no hay ambiente familiar, que por desgracia es la mayoría de las casas, porque ya hasta zancones de 40 años los ves con ese disparate descerebrado que están manejando. Orwell se quedó corto con sus profecías. Te están manejando de la manera más repelentemente asquerosa. Que te vea una jartá de tíos y de tías desocupados de 40 y tantos, de 30 y tantos años, como imbéciles buscando un Pokémon. ¿Qué hemos hecho? Claro, ahí están los problemas. Cuando los docentes hemos protestado contra las reformas indignas, malévolas, diabólicas sobre la educación, la gente se reía. Ahí tienes el resultado. ¿Qué puedes esperar de una sociedad así? Antiguamente, y cuando me refiero a antiguamente, me puedo referir lo mismo hace 200.000 años que hace 60. Cuando alguien tenía un sueño, era un poeta. Ahora no. Ahora toda esa gente que además está viviendo ahí una realidad, si es que no lo sé, es que no lo entiendo. ¿Qué puedes pensar de una sociedad que hace eso? Y que sin embargo en la calle de atrás, de donde han tenido la convocatoria, o como se llame, porque ni lo sé, ni me interesa, ni quiero acercar porque abomino y vomito, haya bloques donde
ancianos solos abandonados, gente a punto de ser desahuciada, droga hasta la prostitución, miseria social. Y entonces la gente, los supuestos, porque los ve, eso sí, muy bien vestidos, muy elegantes, muy pijos, tanto en los medios que llevan como en la utilización del lenguaje, o lo que sea eso ya, porque ha dejado de ser lenguaje. El lenguaje es todo lo que sirve para la comunicación, y como cada día hay menos comunicación, sino hay teledirección, porque te están teledirigiendo donde les sale las narices a todo el mundo, y por desgracia a estas alturas lo estamos viendo, como te están teledirigiendo hasta en el voto. Ahora, bueno, yo es que no veo normalmente ningún informativo porque son desinformativos. Porque es que te dan ganas de decir, me he vuelto loco. Se cuenta que Nietzsche una vez llegó a casa y se puso a llorar como un loco y le dijo su padre que qué le pasaba y dijo, creo que me he vuelto loco porque había visto azotar a un cochero en las calles de Viena, había visto azotar a un caballo matalón en la cara. Pues yo cuando veo esas cosas pienso que es que hemos perdido absolutamente todo el sentido y por lo tanto estamos locos. ¿Esto es humanidad? Vamos. Ahora, Marcial, cambiando de tercio... No, si es que no podemos cambiar, Milton, no podemos cambiar. Tú imagínate que alguno de esos descerebrados que ha ido ahí tenga hijos en edad escolar. ¿Cómo será el producto? Ahora que tanto miramos los orígenes del producto. ¿Cómo será el producto? ¿Qué puedes esperar de algo que haya surgido de ahí? Mira, perdimos el sentido de la pertenencia a la especie, al grupo. Nos importa un rábano. Ahora son una serie de conveniencias que tú crees que son tuyas, pero están teledirigidas desde arriba. No conocemos el medio ambiente, has dicho tú antes, ¿qué medio ambiente? ¿Es que existe ya el medio ambiente? Existe un medio ambiente absolutamente ficticio, donde la gente entra a un estudio como este y tiene la temperatura ideal. Y no sabes que para tener esa temperatura ideal está trastocando absolutamente todo lo que es la evolución natural del clima natural. Pero es que si sales a la calle y en el mes de agosto, como estamos, ¿te da calor? ¡Oh, qué calor que hace! No, sí, lo raro sería que hiciese frío o que estuviera nevando, pero en el mes de agosto haya calor. O que te salga a tomar el fresco a la noche y te piquen los mosquitos. Ay, pues eso es lo normal, eso es lo natural. Por lo tanto, medio ambiente, ¿qué existe de medio ambiente ahora? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Todo es falso, ficticio, todo creado para una serie de cosas que evidentemente en esa teledirección que te hacen, pues te crean una animadversión a esto y una filia, pero una filia absolutamente falsa y mentirosa sobre otra cosa. Es decir, ve a un pobre animalito que se le ha roto la patita, ¡oh! Una tragedia. Sin embargo, estás comiendo y ves un atentado donde están con las tripas desparramadas y con los cerebros y la sangre, es lo más normal. Entonces, ¿tú a eso le consideras medio ambiente, o le consideras sociedad, o le consideras tal? No. Así es que yo creo que deberíamos de hablar de otras cosas y olvidémonos de esos planteamientos que no. Yo lo que te quería preguntar, y que a la gente de fuera de España le puede interesar muchísimo, es cómo se llega a ser maestro aquí en España. La pregunta te la hago porque, por ejemplo, en mi concepto, un alumno, un estudiante, puede aprender arquitectura, odontología, medicina, lo que fuere, lee una cantidad de libros, llega un momento dado en que termina todos los cursos y en el momento que los termina, para mí, no es ni médico, ni odontólogo, ni arquitecto, ni nada. Eso lo traerá los años, lo traerá la práctica y no el solamente leer esos libros. Entonces, en España, en primer lugar, un maestro, ¿cómo llega a hacerlo? Quiero que le expliques cuántos años de magisterio, cuándo entran en magisterio y qué es lo que a ustedes, digamos, no les obligan, pero les piden
para hacerlo. Porque, por ejemplo, yo tenía un compañero en odontología que demoró casi 15 años para recibirse, porque no entendía absolutamente nada y daba los exámenes a veces, Marcial, 8 veces, hasta que por cansancio resulta que le daban aprobada esa materia. ¿Te podrás imaginar los pacientes que fueron, le decíamos cortito porque era bajito, los pacientes que iban al consultorio del cortito, increíble, era inimaginable? Entonces quiero que le expliques a la gente fuera de España. Aquí en España tenemos estas prerrogativas. Bueno, yo te puedo hablar de cuando yo lo hice y un poco por encima. Pues yo, en los años que yo terminé la primaria, accedíamos a un examen de ingreso con 10 años. Entonces, pues una localidad como Moratalla, por supuesto que secundaria era un sueño. Por lo tanto, mi padre se planteó el asunto de o ir a una academia, con lo cual, al vivir yo en el campo, pues supondría un traslado diario y una detracción de su tiempo de trabajo como agricultor. En fin, que mi padre era una persona que tenía las ideas también bastante claras y optó por mandarme a un internado a la capital, a Murcia. Y entonces pues hice el bachiller elemental, que era hasta cuarto y reválida, y luego el bachiller superior, que era sexto y reválida. Y lógicamente a esa altura uno tiene ya muy claro, aunque no fuera el caso prematuro mío, pero el director a mi padre le recuerdo que le dijo: su hijo quiere hacer magisterio y su hijo lo que debe de hacer es historia. Y mi padre le dijo: mire usted, don Antonio, yo confío mucho en mi hijo porque hasta ahora no me ha defraudado. Y si él quiere ser maestro, sus razones tendrá. ¿Que a mí me gustaría que fuese también profesor de historia? Pues seguramente sí, pero yo lo que tengo muy claro es que el que va a ser o no va a ser es mi hijo, no soy yo. Por lo tanto, le agradezco mucho su... Y bueno, pues de ahí me fui. Entonces se llamaba Escuela Universitaria del Profesorado. Fui de un plan muy cortito, duró muy poco tiempo, eran los momentos en que ya se veía venir los aires de libertad y democracia, pero aún en plena época franquista. Entonces, pues hice 3 años, uno de ellos ya haciendo las prácticas sobre, no la realidad virtual como se hace ahora, sino la realidad práctica de un colegio que se llamaba el Colegio Obispo Frutos, que estaba detrás, justo al lado de lo que hoy día es parte del museo, no arqueológico, sino el museo provincial. Es decir, la gente que nos pueda ver desde Murcia o que reconozca Murcia, muy cerquita de la Condomina, sobre el solar del antiguo convento de los Padres Trinitarios, de donde salieron los 2 frailes que rescataron a don Miguel de Cervantes. 2 padres trinitarios que eran de ese convento reconvertido en colegio. Solamente se conservaba el antiguo convento, pues las columnas que había como una especie de atrio muy bonito el colegio, a pesar de ser de los años 20 o así del siglo XX. Era muy bonito y estaba muy bien diseñado para los principios. Y bueno, pues yo saqué un punto y 500 y pico milésimas más de lo que era plaza directa, pero sin embargo no pude optar a la plaza directa por una cuestión. Una persona que me quería mucho y me suspendió en un tema, pues yo no me habían suspendido nunca, no sabía lo que era morder el ring, ¿sí? Pero lo aprendí bien con aquella señora. Lógicamente, pues salí con mi carrera terminada con 1 año de desfase, bastante joven aún, y como aún era el tiempo del servicio militar obligatorio, pues esperé a que me llamaran a filas. Tuve la suerte, iba a decir entre comillas, no, sin entre comillas, tuve la suerte de que me tocara Marina, que eran 6 meses más, pero yo la verdad es que tuve la suerte de
hacer en aquel tiempo algo que es fundamental para las personas, que es convivir en situaciones difíciles, a veces situaciones límite, en un espacio distinto al que estamos acostumbrados, que eso enseña, siempre enseña. Y se ve que le tomé, mi nombre marcial significa el devoto de Marte, el dios de la guerra. Sin embargo, yo soy lo más antimilitar en el sentido de que no soy militarista. Respeto, honro a los buenos militares, que los hay. Pero el concepto del militarismo por el militarismo va opuesto a mi manera de ser. Sin embargo, yo estuve comodísimo, muy cómodo, tan cómodo, que mi comandante me dice: Marcial, ¿es que piensas reengancharte? Digo, pues no, mi comandante, ¿por qué? Dice, pues que tus compañeros hace 3 meses que la cartilla la retiraron ya. Y la única que tengo en el despacho es la tuya. Digo, pues nada, con su permiso mañana pasará a recogerla. Y dice, mañana no, ahora mismo. Yo ni sabía, mientras que otros compañeros estaban esperando que tocara. Estaba en Cartagena, donde había, con un cañonazo se anunciaba la hora de arriar bandera, y entonces automáticamente los veías como locos. Lo mismo que ahora van a cazar Pokémon, entonces a tachar en el Lepanto con una crucecita la casilla del día. Porque voy a tachar una casilla de un día, si es un día de mi vida, un día de experiencia que tengo. Y bueno, pues cuando terminé aquello, preparé oposiciones, hacía tiempo que no se hacían, y tuve la suerte de, en un porcentaje de varios miles, pues ocupar un puestecito alto, que no lo digo porque, como sabes, no me gusta hablar de mí. Y creo que ya me he pasado. Ahora, como última pregunta de esta primera parte, que como bien sabes ahora lo hacemos en 2 partes del programa, yo te diría que si hubiera alguna materia, algo diferente para agregar dentro de lo que enseñás a tus alumnos, ¿qué sería lo que agregarías entonces? La clave para en la enseñanza de cualquier tipo se basa en los principios de la armonía y de la comunicación. Matemáticas, lenguaje, música y, por supuesto, una preparación para la ciudadanía, para ser un miembro de la sociedad, pero un miembro positivo. Todo lo demás son adornos y se puede disfrazar más, disfrazar menos, adornar más, adornar menos, ser complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo. Pero sujeto, verbo y predicado es eso que te he dicho. La música, por supuesto, yo le daría una importancia más de la que tiene, porque la música es la matemática del sonido, y por supuesto las matemáticas y el lenguaje. Si no hay lenguaje, no hay comunicación. Pero es que si no hay matemáticas, no hay evolución de pensamiento. Si tú, en una ocasión, y sabes que nos estamos yendo, alguien me preguntó con muy mala intención, ¿eres creyente? Por supuesto. Y me dijo, una persona con un espíritu tan abierto como el tuyo, pues me extraña que seas creyente, que tal. Digo, pues tú me estás defraudando también, porque precisamente una persona que crea en las matemáticas y automáticamente no entienda lo que es el concepto de ser creyente, creo en Dios porque creo en las matemáticas, la manifestación más evidente y más perfecta. Ahora, si es que tú crees en otro Dios, en otro tipo de Dios, si para ti el Dios es un Dios que tiene manos, que tiene culo, que tiene orejas, que tiene barba, que tiene corona, eso ya es otra cosa. Entonces, de ese, por ahí no me busques. Pero creyente en la perfección absoluta, en la eternidad absoluta, en el absoluto, en el infinito, pues si uno sabe matemáticas, ya sabes que tiene un punto en el que contempla lo negativo hasta el infinito y lo positivo hasta el infinito, y infinito más infinito, eterno. ¿Y qué es lo único eterno que hay? El principio de la divinidad, el principio de... ¿No eres creyente? Pues si eso a nivel de cada... Lo que pasa es que, claro, los niños odian, por ejemplo, las matemáticas, porque no se enseñan bien. Todo en la vida es un misterio. Y es un misterio por desconocimiento. Si tú sabes acercarte a ese misterio sin que pierda el sentido de lo misterioso, pero al mismo tiempo haciendo comprensible y viendo la maravilla y la perfección absoluta que hay,
Ese niño, ¿cómo va a odiar las matemáticas? Terminará pidiéndote. Los inteligentes los ves que a través de las pupilas te están diciendo, tira, suelta, echa, más, quiero más. Porque es una escalera cada vez más. Ahí está la clave. Todo lo demás son... Muy bien. Cuenta. Terminamos entonces con esta primera parte de la entrevista con Marcial y como siempre les decimos un corte, una quebrada y enseguida volvemos.